darles la bienvenida al coloquio de la arqueología de los medios. Siempre tenemos estos problemas técnicos en algunos momentos y creo que hace parte un poquito de este contexto en el que vamos a hablar, ¿cierto? También de la tecnología. Parte de la idea del coloquio, el coloquio surgió el año pasado. A partir de este año vamos a empezar a hacerlo bianual y fue un proceso por medio del cual nosotros tratamos de visibilizar las líneas de investigación que tiene la línea de arte, ciencia y tecnología de LIDARTES. Estamos enfocados básicamente en 4 ejes de investigación, que son la ancestralidad y la tecnología, las relaciones interespecies, el diseño, el arte y la tecnología y la arqueología de los medios. El año pasado hicimos el primer coloquio y tratamos de analizar esas 4 líneas a partir de la anarqueología, que es un término que suena un poquito complejo, pero básicamente es una idea de poder expandir ese conocimiento, expandir esas distintas nociones y esas perspectivas que existen alrededor de esos ejes de investigación. Y este año justamente tomamos la decisión de irnos por 2 de esas líneas de investigación, que eran relaciones interespecies y ancestralidad y tecnología. Y tomamos la decisión de tener 2 curadores invitados. Iniciamos el día de ayer, el 21, con Federico Nieto, que una de sus, digamos, él está indagando un poquito sobre esa línea que tiene que ver de relaciones interespecies desde lo natural y lo artificial, y su línea de investigación estaba enfocada de alguna manera, su curaduría, en todo lo que tiene que ver con el geotrauma. Iniciamos ayer, mañana seguimos también con parte de esa curaduría, y el día de hoy tenemos a este invitado especial que es Federico Nieto, que básicamente la línea de investigación que él está pues, indagando, y que por medio de sus invitadas y de la curaduría que nos va a contar ahorita un poquito más, es todo lo que tiene que ver con la ancestralidad y la tecnología. Así que le damos la bienvenida a Federico, que justo viajó para estar con nosotros desde Berlín. Yo voy a leer su perfil. Soy Juan Pablo. Juan Pablo Alrededor. Miren, ¿sí ven? Toda la parte técnica. Juan Pablo. Entonces, Igual yo puedo... ¿te quieres presentarte? ¿Más fácil? Listo. Entonces a Juan Pablo, que ya nos va a presentar también a sus otras invitadas. Funciona el audio o igual le damos. Dale, dale. Hola a todas, todos. Soy Juan Pablo García Sosa, o Juan Pablo Yepes, o que es la versión de mi nombre. Juan García, la versión incógnito. Yo nací en Colombia, crecí en Bogotá y los pasados 11 años entré aquí en Berlín. Entonces desde aquí, desde yo hablo. Hoy en espacio de hoy, espacio comunal con ustedes, en el marco de Anarqueologías. Y quiero presentarles este programa o este marco o canasto curatorial que se llama Yuke Sabe Lab. Entonces quería hablar un poco de mi práctica artística, de mi investigación artística, luego hablar un poco sobre Yuke Sabe, que será hoy y mañana, y luego dar paso a las invitadas de este conversatorio, que son Imi Mali de Uganda, Eleanor Vista de Indonesia y Manuela del Alma de Colombia. Entonces ahorita Imi está como a 2 de la mañana en Kampala y Eli está en la antípoda en Yogyakarta, entonces son las amaneciendo, 6:40. Y bueno, entonces la selección de estas invitadas y de este tema, que es un proyecto curatorial alrededor de redes y raíces por medio de la yuca como un conector rizomático intertropical, viene de una práctica investigativa que llevo desde hace un buen tiempo, hace 11 años, que es la exploración, examinación de tecnologías entendidas desde una perspectiva trópicosa, que sería el trópico como región y el trópico como mentalidad también. Voy a utilizar mucho el lenguaje también, capaz algunas cosas están en Spanglish para pues que mi Elia y bueno, ellas igual conocen mi cháchara, pero también yo juego un poco con el lenguaje y lo transcribo un poquito en varias lenguas, entonces
entonces vamos a ver cómo va. Pero este interés viene desde muy temprano en que me he preguntado cómo, qué tipo de tecnologías tenemos desde nuestros contextos colombianos, latinoamericanos, altiplanistas, andinos, tropicales, más allá de la idea impuesta del progreso y el desarrollo, ¿no? Porque generalmente, históricamente, la tecnología ha sido estrechamente ligada a cánones muy específicos de cómo es y debería ser la tecnología, cómo se ve, y se ha presentado ante nosotros como si fuese un importe, ¿no? Pero, no sé, luego como creciendo en un lugar como Colombia, frecuentemente te van a decir que vienes de un lugar subdesarrollado o en tercer mundo, no sé qué, y como entonces qué es esta onda con el desarrollo, ¿no? Y es curioso porque yo recién llegué de Zambia, donde estuve un mes para un programa en el espacio de una amiga en Livingston que se llama LOCA, el Livingston Office for Contemporary Arts, con Ana Wana, que es una amiga también en común con Imi. Y en este contexto hay un saludo que quiere decir Sabubona, y Sabubona quiere decir te veo, a lo que uno contesta Sabubona, llevo Sabubona, y llevo Sabubona quiere decir te veo viéndome, y esto es en Zulu, en lenguaje Zulu. Es un saludo que encuentro muy diciente desde que conozco a Nawana hace 2 años, 3, es algo que quedó muy presente en mí, un poco por la idea de cómo viste como que nos llaman subdesarrollados, y esto como se siente como un afán de tener que demostrar que también somos civilizados, o que tenemos que ponernos al día con el mundo desarrollado, que es frecuentemente lo que hace el norte global, Europa, Norteamérica, Japón, y que queremos ser vistos. Pero yo creo que no solamente queremos ser vistos, o que tenemos que aspirar a un reconocimiento, recognition, pero también podríamos aspirar a una oportunidad de recognition, de pensar en otros sistemas, otras cogniciones, otras formas en que podríamos componer, desarrollar y diseñar nuestros sistemas e infraestructuras que se ven dominadas por cosmologías como el globalismo, que pues si entendemos las cosmologías como un sistema de principios o reglas, de condiciones, el globalismo es algo que condiciona fuertemente nuestras vidas en el día a día. Entonces es algo como que he querido desafiar mucho, cómo podemos abrir el espacio para una multiplicidad de mundos, para estar en un mundo donde quepan muchos mundos, como dirían los zapatistas. Entonces ahí empieza mi fascinación por lo tropical, porque sentía más resonancias con alguien en Kenia y en Vietnam que alguien en Canadá, en el mismo continente, quizás por los paisajes de diversidad, de sol, de crisis europermanente, la proyección de escasez artificial, que hace que las realidades desafíen lo que es posible, lo que no, casi que a diario, ¿no? Entonces no es como una gran sorpresa que de estos contextos emerja el llamado realismo mágico, que no solamente se practica en Latinoamérica, sino también en Nigeria con Ben Okri y en Bangladesh. Ahora, con el realismo mágico es algo con lo que he jugado mucho, entendiéndolo más como un hackeo de realidades, no solamente como un género literario, algo que luego fui llamando hackerismo mágico. Y el hackerismo mágico viene a ser el trópico como mentalidad, algo que se ve reflejado en el jeitinho brasilero, en la gambiarra, en el rebusque, en lo chisa, en India lo llaman yugat, en Senegal gurgulú. Hay varias formas de nombrarlo, hay varias formas en que tropicales hemos desarrollado
tácticas, técnicas para darle la vuelta a nuestros pulsos naturales, artificiales e híbridos. Y digo darle la vuelta porque juego con la etimología de la palabra trópico, que viene de la antigua creencia que el sol giraba del trópico de Cáncer en el norte, del trópico del sur, de Capricornio en el sur, en los solsticios. Quiere decir que la etimología de trópico es trópicos en griego antiguo, y eso quiere decir el giro o el punto donde las cosas giran. Entonces este giro tropical es algo como que me ha nutrido en distintas experimentaciones y transgresiones en relación a estas tácticas que describía antes, que tiene que ver con saberes situados, endémicos. Endémicos tengo yo la preferencia a decir, en vez de referirme a indígena, que creo que es personalmente creo que es una sobresimplificación de muchas comunidades y ambientes, territorios. Endémico no lo digo de una forma como original, pero más perteneciente a una red local que en inglés frecuentemente digo como landscape, sin una D, como una red LAN. Entonces entender ambientes como redes locales donde nos encontramos. Creo que introducir la idea del giro del cinturón tropical en los modelos binarios que sostienen el globalismo y la modernidad, los sistemas dominantes, introducir la idea del cinturón tropical en ecuaciones de el este, el norte y el sur global, the east and the west and the rest, the global north and global south, es una oportunidad para definirnos no solamente en oposición, en resistencia, sino más bien en reexistencia, como Walter Viñolo de Argentina lo diría, ¿no? Entonces no digo como que la respuesta sea tropical, la respuesta de pronto es un pulso, ¿no? Como más un rebote, es potencialmente, esta ya es otro humo que quiero más adelante. Entonces quisiera invitar a ahora, ¿ya se puede? Quisiera invitar a... Sí, bueno, le encuentro el setup muy hechiza, como para ver, muy tropical. Quisiera invitar entonces a Imi Mali, que está por ahí como a las 3 de la mañana en Kampala o algo, y fue muy linda el poder conectarse acá. Ellos también están muy emocionados de conectar, porque no es muy frecuente que nos conectamos lateralmente, intertropicalmente, sin un mediador del norte global, ¿no? Sin los ingleses, sin los franceses, sin los gringos, pero también un gringo que me va a decir sobre la yuca, ¿no? O un francés que me va a decir sobre la yuca, ¿no? Entonces por eso es que justo este intercambio es tan estimulante y nutriente para mí. No sé si ustedes quieren pasar, acomodarse, no tienen que estar tan arrinconadas. Y vamos a poner otras cosas. Y bueno, y rápidamente sobre el canasto curatorial, es sobre redes y raíces. Entonces hoy tendremos este conversatorio, más adelante una cocina lab. Hoy es sobre raíces, mañana sobre redes. Yuque sabe, pues es como una aproximación lingüística creol o pidgin, en que se trata de hibridizar la yuca y el casabe. Sorry que tengo que explicar el chiste, como que es un poco anti-flow, pero bueno, igual pues vaya. Pero también se quiere preguntar, ¿tú qué sabes, no? Y mañana tenemos un conversatorio más en el planetario sobre redes, nudos, fibras y formas de enredar y tramar. ¿Ya puede ir, Imi? Preguntarle si te escucha. Imi, can you hear us? Can you hear me? Hola, habla Imi. Vamos a tener el audio un poquito bajito. Ok. Ella dice que nos puede oír, pero muy bajo. I don't know how much did you get from what I said, but you know my blah 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 already, no? So, yeah, thanks so much for making it
I see it's like 3 a.m. in the clock you have behind you. But yeah, please just go ahead and share with us what you show us the money. Hello, everyone. I hope you Hola can a hear me. todos, espero que puedan oírme claramente. Hace mucho conocerlos, la verdad que no había pensado tanto en la cassava o en la yuca. Tal vez empecé a pensar más en la yuca cuando Juan me invitó a participar de esta charla. Y bueno, me indicó que pensara más y que no la ignorara. Un artista, pues soy artista de Uganda, practico más que todo en torno a cuestiones de la memoria, la personal e individual, también la colectiva. Y bueno, hace no tanto tiempo, será desde el 2020, que empecé a hacer reuniones después de la pandemia con otros artistas para hablar de cómo podíamos crear otros tipos de práctica. No sé si todos pueden escucharme, ¿me pueden oír? ¿Sí? Yeah, we hear you. Estupendo, gracias por confirmar. Bien, empezamos a reunirnos, a hacer reuniones para intentar, bueno, plantearnos preguntas en torno a lo que es arcaico. Tal vez durante residencias y en viajes me pedía que hablara de las prácticas de Uganda y artísticas, sobre todo en Uganda. Y la verdad que no se encontraba mucho en internet, pero yo sabía que había personas que estaban haciendo arte y empecé a preguntarme por qué estas cosas no están disponibles en línea. Y no me refiero a arcaico, sino archivo, perdonen. Y me pregunté si es que estamos archivando de cierta forma que no necesariamente resulta compartiéndose según las normas de cómo el norte global concibe el archivo. Y por eso, bueno, la mejor forma de reunirnos los artistas fue en torno a la comida. Por eso empezamos a cocinar en las distintas casas y estudios de los artistas que son parte de la red. Se llama IRA el proyecto. IRA se refiere a, bueno, está en idioma Lugbara. IRA es una palabra de Lugbara para hablar de un granero, ¿no? Una granja donde se guardan alimentos secos y se almacena alimento para consumir más adelante en el futuro. Entonces por eso empezamos a hablar de la comida y a reunirnos en torno a la comida. Y si, bueno, lo que se conversaba no resultaba tan interesante, por lo menos la comida sí que era muy rica, y bueno, así comenzamos a reunirnos. Así que bueno, retomando el asunto de la yuca, de la cassava, llegué, bueno, a entender pronto que en Uganda la yuca no es originaria, es decir, es una raíz que se importó más o menos por el año de 1862 hasta más o menos 1875. Fue en ese periodo de 10 años o poco más, con el ingreso de mercantes árabes. Lentamente y con el tiempo la cassava yuca se convirtió en un bien básico. Un bien básico porque es muy resistente, es un cultivo muy bueno para garantizar la seguridad alimentaria. Empezó a sembrarse en el norte, luego en el oriente y ahora cada vez más en distintos lugares del país. De manera que, bueno, es un cultivo, bueno, que garantiza la seguridad alimentaria, y lo que
bueno, ha llegado a fascinarme al prepararme para esta charla es el amargo, la amargura de la cazaba. Acaba de mostrarnos Juan un instrumento u objeto que nos ayuda a sacarle el veneno a la cazaba, pero cuando pensamos en este amargo, es como una suerte de escudo que le permite a la raíz protegerse de los males que han traído el colonialismo y todos los demás ismos que nos conectan al norte global. Pero ese amargor y el hecho de que para nosotros en Aruba, en la parte norte del país de donde yo provengo, si la cazaba es amarga, hay que golpearla, hay que luego tajarla y luego esparcirla para que se seque en el sol, para luego sí poder utilizarla. Entonces, con este pensamiento de resistencia a la intrusión, a la invasión, si tenemos ese conocimiento, ¿cómo le llaman? Las prácticas que se han transmitido de una generación a otra en las comunidades, y es esto lo que ha permitido a la comunidad sobrevivir. Entonces, es pensar en la cazaba y en su amargor, como ese amargor ha sido un escudo contra la intrusión que puede llegar a dañar o perjudicar a una comunidad. Entonces, ese pensamiento siguió asaltándome en este proceso. Y luego también, cuando se siembra, ¿no? Cuando se siembra el tallo y como ese tallo luego echa esa raíz, tantas raíces. Seguro ustedes tienen, bueno, una idea, ¿no? Gráfica de cómo luce, pero voy a tratar de mostrarles una en pantalla. Bueno. Nosotros te escuchamos perfectamente en sala. Okay, as just Bueno, gracias. Les decía que para compartir pantalla tendría que cerrar sesión y volver a iniciar. Entonces creo que, bueno, si acaso lo hago al final, si están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Okay, so and then Vale. another imagery of cassava for me that is Otra imagen, otra representación gráfica de la cazaba que resulta muy común waraji. So waraji es el waraji. Waraji es una ginebra. La waraji, una ginebra o bueno, aguardiente que se produce principalmente en Uganda. La palabra proviene de warji. taken many times in celebration. Warji se usaba mucho en contextos de celebración, luego de las guerras sobre todo. This gene Y esta ginebra was mainly made in particular areas. There was Kasese, there was Iran, and then se destilaba principalmente en Aruba, en Escasese, en regiones sobre todo del norte del país. Escasese queda, bueno, en el occidente, mainly of course made for celebratory purposes. sobre todo para fines celebratorios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la mayoría se hace a través de lo que en inglés se conoce como moonshining, Illegal and yet not illegal. que es ilegal y sin embargo no lo es. As it's made locally, a lot of the Puesto times que es de fabricación local, artesanal, muchas veces contiene aún, contiene niveles de alcohol demasiado elevados que no se ciñen a las normas. Pero it is made, they probably think maybe there's a like por half cómo of se hace o por cómo sabe, this should be okay to consume. las personas que la fabrican, saben al probarla si es apta para el consumo o no.
Ha habido personas que han muerto por consumirla, muchas veces por estos elevados niveles de alcohol o bien porque la consumen en exceso, pero el hecho es que el Guarají también, bueno, es un espacio comunitario como lo es cualquier otra ocasión donde se bebe alcohol. Es decir, una ocasión para reunirse, para conversar, muchas veces, y pues una vez, bueno, tal vez las personas se embriagan, tal vez, bueno, ya, a veces hablen con demasiada franqueza, pero el hecho es que... gracias por compartir, gracias Juan. So yeah, some of these images just outside my Algunas de house. estas imágenes han sido tomadas justo fuera de donde vivo yo, son sembrados de cassava. Este es un lote muy pequeño y ya casi cualquiera puede sembrar cassava. Pero my name is Nicholas. Please introduce yourself. You pour this one in the cooker. Esto se vierte aquí en la olla para su cocción. Then after pouring it, Y luego de vertirlo, el líquido, queda un poco de bagazo que es necesario retirar. This thing is instead of what pipe, you put this one. Este colador se pone Is the one encima the process called waradi. It exists in this thing. y este es el proceso con este coco al que se le llama Guarají. Para call it taco. Taco. Hey, the pot, eh? Then you arrange these ones like this. Se pone el coco en el centro That one you put this one clean. la olla de la que se había vertido el licuado se lava. Yo me acabo de llenar. Okay, I've finished to arrange the things. Bueno, ya he Now I'm dispuesto going to todo pour the water. y ahora voy a ver el agua. This is the process where it's going to work. We are going to start making alcohol. Y así es como empieza a producirse el alcohol. Full of water. It has to be full, eh? Se llena hasta el tope, es necesario llenarlo hasta el tope. Ay. It is full already. So I'm going to start doing what? Unpacking these things here along here, Kambaba. I'm going to save it. So blessed with a variety of food. California is the one. Achusu, Sasa plantations, Accra banana, jollof rice, katika
Hati Chicken. In Sudan, we have Kisra, El Marara. I'll finish to mix the water by the one. The mother, I'm not going to start doing. Te acabo de mostrar la masa. Sizzling it. We have cassava. Para sellar. You set it like this round. Okra stew. Stew made from the vegetable, often referred to as lettuce fingers. Oh, how I love Africa. A beautiful continent. A lot of food, to mention but a few. Ugali, sukuma wiki, fufu, fried stew, agidi, and a lot more. However, Afuyamati, Asante. Now finish to learn the process. And then the next Culmina el proceso. before getting this water, then when it is what gets hotter, you change it for 3 times. Y el agua hay que irla cambiando periódicamente And remove the one down. cuando se calienta. After getting this one down, then you pour the cold one again. Cuando se calienta, se vierte y luego se reemplaza por agua fría. So this one is the half of it. You put this one for. We just put what? Chili. We just put it for 3 times in this saucepan. Unas 3 o 4 veces. 3 times. Then you just come to remove it. After that, after water gets hotter, you change that the first one. You remove that hot one down, then you pour the cold one again. Then after the second one gets hot, you also change it. After changing the hot one. Cuando se calienta esta primera, se desecha, se reemplaza por fría. When Y así the last one sucesivamente. gets hot, then you will know that the thing is now. 3 veces. Y ya la cuarta The inside, no se cambia. the inside pot is now full there. Then you just remove the one. We could You remove that upper Podemos saucepan. tenerlo ya. Then you pour that water down. After pouring that water down, you will just do what? You wash that one also again. Then Okay. Thank you. Bien. Thank you. Muchas gracias. It went a little longer. So Un that's poco. El hecho es que ese es el proceso de cómo se hace el guarachi. Bueno, en sus inicios se preparaba el guarachi en distintas zonas, pero luego la Destilería Nacional tomó este método artesanal, lo combinó con otras tecnologías y bueno, empezó a embotellar el destilado para vender en el mercado. He traído hoy también una receta de lo que se llama calagabalá, que son una suerte de tortitas o de pancakes, que de nuevo envié también esa imagen, cabalagala. sweet bananas, tiny Se hace con banano bocadillo, bananito dulce y con yuca. Juan tiene la receta y la compartirá con todos ustedes. Gracias. Thanks so much, dear Amy. Gracias, querida Amy. Ahora daremos paso a Elian Urbista, desde Yogyakarta, y luego Manuel. Luego haremos preguntas-respuestas. Sí, hay tiempo. Pero igual entonces, so you can begin, dear Amy.
Let's start now. ¿Ya puedo comentar? Ya, okay. Vale, gracias. Gracias a todos. Gracias a Pablo por esta invitación. El proyecto de Acarismo, yo soy Eliana Urbista. Los acompaño desde Indonesia, desde la capital Yakarta, desde el apartamento de mis padres, porque como cualquier otra persona de Indonesia, para cuestiones de visa y otros trámites gubernamentales hay que ir a la capital. Lo que tú decías antes de, ¿no?, la tropicalidad. Por eso les hablo desde Yakarta, son las 7:30 de la mañana, sin embargo. Y bueno, rápidamente voy a hacer una presentación de aquello que quería compartir con ustedes el día de hoy. Conocí a Juan Pablo hace algunos meses en Berlín. Ya sabíamos el uno del otro, pero hace unos meses nos juntamos para hacer un laboratorio de cassava contemporary, y de allí aprendí más acerca de, bueno, las potencialidades de la cassava, de la yuca. En ese evento, Setting there, I was a bit jealous that I couldn't be there. Veo que, bueno, todo está dispuesto de una forma muy linda, lamento mucho no poder estar allí presencialmente, pero bueno, si me permiten voy a compartir pantalla para contarles un cuento y una historia. The things that I want to share with you. Anyway. De lo que quiero compartir con ustedes en torno a la yuca. ¿Puedes ver la pantalla? Sí. I mean, I was, interesting with the cassava. Bueno. Again, because I'm my practice. De nuevo. Me interesó la cassava, la yuca, porque en mi trabajo como artista me concentro mucho en los asuntos de la política en torno a la comida, a los alimentos. Y bueno, me puse a investigar y bueno, en este ámbito surge la problematización de algunos bienes y algunos alimentos como el arroz. Y me interesó lo mismo en torno a la yuca, y por eso, bueno, quiero compartir con ustedes algunas fábulas o, bueno, historias, cuentos tradicionales, estas del Amazonas. Creo que es una muy buena forma de... Camila, perdón, ¿puedes decirle a Elia que estamos viendo su presentación, pero que encima tiene otras 2 diapositivas? Si las puede quitar, por favor. Como 2 ventanas que se le abrieron sobre la presentación. So, and I hear so can I start? Sí. Which window? So okay. Yeah, there is okay, then I can, is it okay right now? Ahora sí, ¿se ve mejor? Sí. Vale, gracias. Trataré entonces de recordar la historia porque la iba a leer. Pero bueno, es el cuento del tupí. De una niña que queda embarazada sin estar casada. Y bueno, nace una niña blanca a quien llaman Mani. Vienen todos de lejos a conocer a esta niña tan hermosa que sin embargo muere
antes de cumplir 1 año. Y por tradición, su madre riega la tumba de la niña todos los días. Y pasado el tiempo empieza a crecer una extraña planta con raíces blancas que salva a la tribu de una hambruna. La raíz se llama mandioca. Esa es una historia que encontré, en internet. Y bueno, esta historia de la manioca o de la mandioca se relaciona mucho con uno de los proyectos que he venido investigando en mi práctica artística, que de nuevo, como les decía, se concentra en la política en torno a la comida y los alimentos. El proyecto es un proyecto de Clini Sinitaxo, un colectivo en Bali, en Indonesia, que se presentó en el año 2004, hace 20 años, en una casa artística, un espacio artístico muy conocido aquí en Indonesia. El proyecto versa sobre los alimentos que se hacen de la cassava, explicándoles de dónde proviene la cassava y sus orígenes también en el régimen Suharto aquí en Indonesia, que más adelante puedo explicar en mayor detalle. El público, degustó los alimentos hechos a partir de la yuca proveniente de esa tumba. Y lo que aprendí en ese momento, a partir de los archivos y los documentos que apoyaban, soportaban esa muestra, es que el público no quiso comer los alimentos, ¿no? Claramente por lo que la yuca representaba, porque se conocía como un alimento, sobre todo para personas desfavorecidas, para los pobres, ¿no? Como una suerte de lavado de cerebro que teníamos, que no nos permitía comer cassava, es decir, la propaganda política en torno a este alimento. ¿Qué más? También por esa idea de que provenía de, que se había sembrado en un cementerio, ¿no? En un cementerio comunista, que, como se sabe, los comunistas no tienen ninguna fe, y esto resulta muy problemático en un país como Indonesia, donde la religión es, se está politizando mucho, ¿no? Entonces, rápidamente les doy un contexto de esta masacre en Indonesia. En la década del 60 hubo una revuelta política, también por efecto de la Guerra Fría. Y como los simpatizantes del Partido Comunista estaban siendo, asesinados, a causa de la preocupación en Estados Unidos de que Indonesia cayera en manos comunistas, cayera en el comunismo. Por eso sucedió en Indonesia y en muchos lugares de Indonesia, incluido Bali. Aquí entonces algunos partes del registro documental de cómo se sembró la cassava para este proyecto. El nombre del proyecto se traduce a español algo así como Cocinando la Historia, con la intención, que a mí me resulta interesante, con la intención de ver cómo la práctica de cocinar y comer nos puede permitir aprender acerca de la historia del país, ¿no? Y de cómo la propia historia la estamos incluso ingiriendo y metabolizando. The 60s to 70s, durante esta década del 60 y entrado a la década del 70, no sé si ustedes sepan,
de una película que en inglés se conoce como The Act of Killing, dirigida por Joshua Oppenheimer. La menciono porque ha sido distribuida en todo el mundo, pero en Indonesia ha sido censurada desde el régimen del Suharto. Por eso esta muestra es una buena manera de aprender de nuestra historia y de desmantelar del trauma del comunismo. Paso rápidamente para mostrarles esta imagen. En esta imagen, hechos a partir de la yuca, de procesos de fermentación de la yuca. Creo que Juan Pablo conoció fideos hechos de harina de yuca incluso, que hoy por hoy ya son ampliamente consumidos. No tenemos el huaraji como en Indonesia, tal vez por la herencia musulmana que nos prohíbe beber bebidas alcohólicas, pero sería fantástico poder probar este destilado de la yuca si pudieran traerlo a Indonesia. De manera que, ya para, cerrar la presentación, me gustaría también compartir con ustedes una canción muy vieja, ya, más o menos de la década del 80. No muchas personas, mejor dicho, es como si uno la oye, si la ponen en la radio, muchos la asocian con tal vez, ¿no?, las clases populares, pero habla de un hombre que se está enamorando de una niña de clase media y que se llama a sí mismo Chico Yuca o Chico Cassava, ¿no? Y a la chica se la llama chica refiriéndose a otro alimento mucho más preciado, sobre todo un alimento holandés, que bueno, es como esa comparación entre alimentos, el holandés versus el indonesio. Necesitamos, Camila, que comparta el audio, Elia, porque no lo estamos escuchando. Okay. It was playing in my... Perdonen, yo sí estaba pudiendo oír la melodía. Vamos a ver. Okay. It must be another setup, but also Ocurre que debe ser la configuración. También tal vez podría compartir el enlace acá por el chat y ustedes lo ponen allá en el auditorio. Sí, está bien, nosotros lo ponemos. Wait, yeah, okay. Sorry for... Lamento las fallas técnicas. No te preocupes, hemos tenido varias el día de hoy. Yeah. Well, I mean, we don't have to listen a whole the song. Bueno, hay que oírla toda, ¿no? No sé, algunos segundos, pero verán incluso por las imágenes, ¿no? Entendiendo que igual es un video ochentero que responde en todo caso, bueno, a la estética de clases más populares de mi país. Con eso entonces doy fin a la presentación y bueno, ansío participar de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.
¿Cómo podría seguir su camino? Está lleno de folgorio, le gusta el calefón, le gusta la discoteca, le gusta la yuca, le gusta el queso, Ana una chica sencilla, soy solo un niño de yuca, soy solo un chico de yuca. Gracias, Elia. Bien, ahora damos paso a Manuela. Menos interferencias ahora. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hasta ahora, ¿no? Como esperando, y también gracias por como aguantarse las fallas técnicas, que para mí es súper diciente también, como hablando de tecnología, como todas las, sí, como los vacíos que tiene la tecnología occidental, por llamarla de alguna manera. Voy a intentar ser concisa también para respetar como su tiempo. Yo les traje un texto, escribí algo para ustedes y también les traje algo de comer. Entonces, les voy a leer y también les traje unas imágenes ahora que me acuerdo. No sé si... Sí. También quiero, como mientras las ponen, agradecerle a Juan Pablo y a Elia y a Imi, y como que también me parece súper poderoso como estar hablando tres mujeres del sur global sobre la yuca, como que es como mágico a pesar de las fallas técnicas. Nada, siguiente de Voy a usar el micrófono para que ellas puedan escucharnos. Usualmente no lo usaría. Mientras lo van buscando, les cuento por qué no lo usaría, y también está relacionado con la propuesta que nos hacía Juan Pablo, como de traer una ofrenda, y digamos que pues pienso que es raro como usar precisamente estas como herramientas en un contexto que pues que quiere ser otra cosa, ¿no? Me alegra también mucho ver a mis amigos, a caras conocidas por ahí. Ahorita la idea con el tiempito que nos quede pues es parchar con la yuca y hacer biomateriales con la U.
Bueno. En estos días de pensar con la yuca, llegaron de manera repetida imágenes de las Venus paleolíticas. Las raíces alargadas y gordas me parecían tetas cargadas, esta vez de almidón. Intuí que esa leche con rostro de almidón era un símbolo y recordé que cuando el símbolo funciona, uno se siente fascinado. No necesita que le digan qué significa, sabe lo que significa y a la vez lo desconoce. De la raíz de la yuca quise entonces observar la estructura de su almidón, contemplarlo, ver el símbolo. Contemplarlo, ver el símbolo, el trazo, el cuerpo de la macromolécula ocupando el espacio. Y vi que el aro sagrado de mi pueblo era uno entre muchos y que formaban un círculo tan ancho como la luz del día y la luz de las estrellas, que es lo mismo que decir, Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Estas dos frases, la del aro, la de Dios, las encontré subrayadas en una de las páginas del libro que decidí consultar cuando recordé a las Venus yuca paleolíticas y que llevaba un par de años sin abrir el libro. Al margen de las frases subrayadas había escrito, sin el signo de apertura, de pregunta, rizoma. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Y vi que el aro sagrado de mi pueblo era uno entre muchos. Las microscopías del almidón de yuca me fascinaron, como lo hace siempre el símbolo. De ese estudio, hecho con yuca de Venezuela, aprendí que si bien la estructura del almidón es la misma, presenta variaciones según la manera de extraerlo y según la forma como fue cultivada la yuca. De ahí lo obvio, que cada almidón de yuca es único, a pesar de tener una estructura fundamental similar. Según las manos y las lombrices que hayan visitado esa yuca bajo tierra, en el mundo microscópico habrá variaciones. El almidón de la yuca lo formamos nosotras, así como él nos forma. ¿Cómo es el yucal de donde viene el almidón para nuestros pan de bonos? ¿Qué círculos sin centro, sagrados, dibuja? ¿Cómo son las manos de quien trabajó este almidón y cómo sus manos moldean lo que como y de esa manera también mi cuerpo? También supe del mundo microscópico del almidón que funciona como un archivo, una USB para la arqueología. Entre las cavidades de objetos culinarios se quedaron atrapados muchos de ellos, de esos almidones. Me los imagino durmiendo durante milenios, pequeños granulitos de almidón entre los poros de las ollas, los morteros y los platos de quienes fuimos. Es gracias al almidón que la paleobotánica ha podido identificar muchas de las plantas con las que nos relacionamos desde hace tiempo en el neotrópico. Del almidón, miniatura, gelatinizante cuando se encuentra con el agua y polvoroso como talco, salté al esqueje.
Puedes seguir. Y otro. Salté al esqueje, al descuartizamiento. En los trópicos, muchas plantas como la malanga, el ñame y desde luego la yuca se siembra por esqueje. El esqueje es otra forma del espejo, del clon, que también es una forma de la uña, un índice del infinito, pues no para de crecer incluso después de la muerte. El esqueje, la uña, te invitan a una temporalidad particular, diferente a la de la semilla. No hay una mejor que otra, son solo puertas para habitar el tiempo distinto. En la semilla hay reproducción sexual, en el esqueje hay clonación. La clonación hace evidente la potencia del todo en la parte. La yuca, traída a la vida por esqueje una y otra vez, es el cuerpo desmembrado de los dioses que se sacrifican para sostener la vida. Al menos así funciona en muchos mitos. Y de la raíz, del subsuelo, quise ir arriba. Ocurre que en las ciudades, en los mercados, llega el cuerpo fragmentado de las plantas. Muchas personas, cuando se habla de la yuca, se imaginan solo su raíz. Una manera de hackear nuestros paladares es interactuando con la totalidad de un ser. Eso también es construir una relación de dignidad. De lo contrario, no hay un desmembramiento ceremonial como sucede con el esqueje, sino simplemente una mutilación, desangramiento. A pesar del enyucado, las carimañolas, la nalga de vieja, los diabolines, es importante que estiremos, ampliemos y volteemos las posibilidades de interactuar con el cuerpo del otro, de la planta. La yuca no es solo su raíz. Últimamente he estado muy cerquita de la hoja de yuca. Hace poco en Monpós, Delvis, una mujer muy bella con la que coincidí, me contó que ella había matado a un cerdo dándole hoja de yuca. Me lo contó a raíz de que hicimos un chimichurri con hojas del yucal que ella había sembrado. Hoy traje, con profundo respeto y amor por la yuca y sus misterios, sus hojas vueltas polvo. Traje, en realidad, la ausencia de su veneno y la potencia de su proteína. Otra forma de magia o de tecnología es hacer comestible lo que antes no era. El gesto, aparentemente sencillo, de secar las hojas, deshidratarlas, trae consigo la posibilidad de la nutrición. Evitar el envenenamiento con actos cotidianos como secar o cocinar hojas y de ahí activar la proteína de un alimento es trazar una pequeña línea de fuga. Sé también que en algunos lugares de Asia y de África se comen las hojas de yuca. Aquí no es tan común, a pesar de que algunos amigos me han contado que existe una sopa amazónica de hoja de yuca, no he tenido la oportunidad de probarla. Comer hoja de yuca hoy aquí es también una manera de tejernos entre trópicos. Este polvo mezcla hojas que se sembraron en Monpós y en La Vega por Delvis y Juan Álvaro. Los nombro en voz alta a manera de bendición y agradecimiento. Antes de entregarles el polvo, que está por ahí, les quiero contar que ayer, preparando el enyucado que algunas de nosotras se comerá más tarde,
le dije a la yuca, mamá, estoy cansada. Tenía sueño y estos días me han dolido las piernas y la espalda. Rayar yuca implica tiempo, paciencia, atención al rallador y a los dedos. Ella, en su generosidad infinita, me respondió esto. Del otro lado, tendrás esqueleto y habrá de ser del mismo color que la carne de tu raíz. Hueso a hueso recordarás que fuiste muchas enterradas, soñando y engordando a la par que las chisas. Tus manos, del otro lado, tendrán uñas, falanges y aprenderán a dibujar lunas llenas con mi almidón cernido sobre hierro y barro, casabe. Sacarás esquejes del propio cuerpo tuyo y aprenderás a nombrarte otra, yuca. Habrás de diferenciar entre tu brazo y tu tallo, mi tallo, y sabrás desmembrarte y germinar de fragmentos de ti misma, esqueje. El esqueje, entenderás, es otra forma del infinito, sombrero de la fuerza, suelo de la riba, tallo, hoja, flor y fruto. Afilarás machetes para cortar tu tallo y te multiplicarás para nutrirte y alimentar a la niña humana que también serás. Hablarás soltando aire. En eso tal vez no serás tan diferente. Hablarás soltando aire, hablarás soltando aire, liberando oxígeno del otro lado. Comer, dirás un día, es ofrendar hacia adentro. Y así, ofrenda tras ofrenda, descubrirás que tengo veneno, que tienes veneno. Y prenderás el fuego, hervirás el agua y cocerás mis carnes. Tubérculo azucarado, secarás tus hojas, compartirás mi cuerpo, tu cuerpo, con levaduras y bacterias, y conocerás la fermentación, el tiempo y su don para que de nuestro encuentro no brote el cianuro. Comer, dirás, es transformar el veneno, y te darás cuenta, no demasiado tarde, que comer es sobre todo aprender a hablar, porque es comiendo que conocerás las voces de la tierra y de la tierra. Hablar te parecerá inexacto y querrás decir rezar, iteración que afina. Comer es aprender a rezar. Y aprender te parecerá impreciso, dirás recordar y las palabras te darán vueltas y dirás comer es recordar como rezar y te sonará excesivo, entonces ya no dirás, sino que escribirás comer es rezar. Y la tecnología de la escritura te confundirá y volverás a mi raíz como quien vuelve sus manos al hocico del león dócil que viene del subsuelo, y me acariciarás y me rayarás buscando el rezo que, aunque contradictorio, no viene de la palabra, sino de la ingesta. Entenderás que no habrá cansancio, sino un cuerpo que se hace de muchos. Tendrás muchas piernas y raíces cuando aprendas a recordar, hueso a hueso, que tu esqueleto es del mismo color de mi carne. Y bueno, entonces el polvo de hoja de yuca está aquí. Les iba a traer hojas de vecinos porque las familias de yuca, y creía que había visto unos en mi madre. Me fui allá y no había vecinos, pero había una excusa. Una linda, entonces traje esto y la idea es como que cada uno pueda ver todo el polvo de yuca, aquí, porque es muy rico, tiene mucha proteína,
cuando se ceba, cuando se cocina. Y la idea es que haremos un tamaño como de polvo y se lo den a alguien más. No tengo Muchísimas gracias, Manuela, por, wow, la tremenda ofrenda de contribución. Quisiera, también teniendo en cuenta nuestro horario y tiempo, si transicionamos a una discusión corta que vamos a tener. Bueno, ahorita el escenario está muy confrontacional, pero la idea era tenerlo un poco más multilateral, no solo monólogos. Entonces también algo que olvidé decir antes, siéntanse por favor libres de interseccionar, que es otra forma de interrumpir, potencialmente más generativa. Por el tiempo, quizás quisiera priorizar preguntas de público, también teniendo en cuenta que Imi y Elia están acá con horarios un poco extremos. Bueno, Elia ya empezando el día. Porque igual transicionaremos a una cocina laboratoria en la que ya podríamos igual seguir charlando con pasabocas y explorar otras cosas. Pero no sé si quisiesen preguntarle algo a Amy, Elia, Manuela. O si igual yo revuelvo algo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿De dónde es la Es de Aviala. Luego se introdujo al continente africano en 1860, creo que fue que dijo Imi. Y en Indonesia, bueno, también se introdujo, pero también fue marginalizada para priorizar el arroz. Entonces, aún hoy en día no se consume mucha yuca, pese que en lugares como Yogyakarta sí se producen fideos de yuca, que es algo muy interesante. Lo trajo una familia de un migrante de Yemen con una esposa de Indonesia china. Y vamos a ver las imágenes de la fábrica de yuca en un momento. Pero es también curiosa la pregunta del origen o de dónde proviene, ¿no? Porque al final la yuca es tan nuestra, pero también tan nuestra extendida en estos otros territorios, que quizás eso es lo que yo pensaba o quiero pensar a veces con la idea de lo endémico, no como lo original o de dónde proviene, sino cómo puede pertenecer a una red local, a un área de red local, una LAN. En ese sentido, nosotros podemos tener prácticas endémicas también, situadas endémicas y ancestrales, pues somos en esencia los ancestros del futuro, potencialmente, si quisiésemos, ¿no? Entonces eso también es un poco la invitación a pensar en eso o algo, o no. ¿Alguien más quisiese decir algo? Es más relacionado con el componente que se mencionó ahorita. Lo pregunto más que nada por el texto donde una parte decía, serás comestible cuando logres sacar ese cianuro dentro
de tu cuerpo. Mi pregunta es más que nada, ¿ese es el componente o el único componente venenoso dentro de las hojas de la yuca? Porque tengo entendido que se desintoxica o se quita el veneno por medio de deshidratación, ¿o cómo funciona? Sí, bueno, la yuca sí es venenosa, también potencialmente. Sin embargo, perhaps, possibly, maybe, Elia or Amy, do you know, are you familiar with the poisonous aspects of cassava that you would like to share? But you don't have to also. Bueno, mientras puedo decir que curiosamente la hoja de yuca sí se consume habitualmente en el continente africano y en Indonesia. Se combina con nueces, es como una especie de ensalada, es muy rica. En Aviala no he visto que consumamos tanto la hoja de yuca aún, o no estoy tan familiar con eso. Entonces la exploración de Manuela con la hoja me parece muy, muy estimulante, justamente porque linkea estas prácticas que ya suceden en otros lugares y que potencialmente podríamos abrazar más. ¿Ellos están ahí todavía? Dears, can you hear us? Or maybe just text them. Por cierto, Elia dice que la... Great. Dears, you would like to comment something? Or about, I don't know if you got... I can't hear anything now. Okay. Sí. Tenemos hoja de yuca, sobre todo en Abrú, de donde soy yo, de mi región. Claro, se hierven, se cocinan y luego se les agrega muchísima mantequilla de maní. Muchos de los platos que nosotros preparamos en el norte contienen mantequilla de maní. Ese proceso de cocción, sin embargo, incluye el desechar el agua producida del hervor, y hay que primero usar la yuca que sabemos que se puede comer y sobre todo comer o usar las hojas que más tiernas, no las más viejas o las más maduras. Y el poema de Manuela, me gusta pensar que es un poema. Me resultó muy enriquecedor. Muchísimas gracias por esa ofrenda. Estoy segura de que la intérprete hizo una excelente labor, porque logró transmitir lo que quiso significar Manuela, que me puso a pensar en la yuca de una forma muy distinta, muy nueva. Y qué interesante resulta, como a veces pensamos, ¿no?, que las cosas son mundanas, comunes, ordinarias, habituales, porque bueno, son del día a día, las vemos todo el tiempo. Y poder adentrarse en estas profundidades, lo que se me quedó es de que comer es rezar. Yo, porque bueno, me encanta comer, sé que es algo que, incluso la hoja, pero una vez uno come algo compartiendo, hay una suerte de aura que se produce por el solo hecho de compartir ese alimento, independientemente de algunas diferencias que pueda haber, incluso lingüísticas. Eso de que comer es rezar, me quedo con eso. Muchas gracias.
Elia, ¿tú quieres agregar algo antes de despedirnos? Thank you so much for. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta reunión que, si bien no estoy allí presencialmente, siento ese pegajoso tropical que nos comunica la yuca, lo que decía Juan Pablo del endémico, lo traduciría más a conocimiento situacional, digamos. Y retomando lo que decía Imi de las hojas de yuca, y Juan Pablo también, cuando estuve en Indonesia probó las hojas de yuca en un plato de curry. Es bastante común acá, ¿no? Entonces, hay un alimento de Sumatra que usa mucho carne, pero no todos en Indonesia pueden comprar carne. Entonces, lo principal que usan esas personas que no pueden comprar la carne es el arroz y la hoja de yuca. Y quienes no pueden agregar la carne, comen solamente con arroz. El cocido con hoja de yuca y con arroz. Y se conoce muy bien, es poco costoso, se encuentran por doquier. Y aquí en Indonesia también hay un alimento que llamamos singkong. Hay varios tipos. Bueno, perdón, el alimento, mejor dicho, a la yuca en inglés le decimos singkong. Y sí, hay distintos tipos, unos mucho más venenosos que otros. Pero todas nos permiten hacer distintas preparaciones que, a mi modo de ver, hace de esas prácticas un conocimiento y unas prácticas endémicas. Qué bonito todo lo que se ha podido compartir esta noche, desde nuestros contextos, nuestras historias y nuestra experiencia con la yuca. En Indonesia se sigue considerando un alimento marginal, poco importante, pero hoy he podido ver el potencial que tiene la yuca desde otra perspectiva y por ello estoy agradecida. Muchas gracias por suscitar esta reunión y gracias por la interpretación. Gracias a las personas que pudieron resolver las fallas técnicas para que pudieran conversar y comunicarnos por el internet. Y les deseo una linda velada, que disfruten mucho las preparaciones de yuca. Thank you to everybody as well. Yo también quiero agradecer a todos. Ha sido un intercambio muy interesante. Mucho de lo cual aprender. Gracias, Juan, por invitarme. Y le decía a Juan que me siento muy contenta de poder conocer también a Anelia, porque he venido siguiendo a Bakuda Pan Food Study Group, al grupo del que ella es parte. Qué interesante que, bueno, había tantas cosas en común y ojalá esta conversación pueda continuar. Gracias. Gracias también al equipo técnico. Gracias. Gracias a todos. Está apagado. Okay. I'm not yet eating, but we are about to eat. But thanks so much, dears. We keep in touch. Yeah, thanks for your energy flow.
I wish we have more chances to discuss, but the conversation just began, hopefully, inshallah. Okay, now we're gonna transition here to the kitchen lab. You're free to continue sleeping or beginning the visa application. Okay. Switch your recipes, yeah. Ya no hay micrófonos, supongo. La queridísima Manuela, que conocen, y también a Laura Garrido, para tener estos dos procesos paralelos que pueden ser un poco compactos, pero que potencialmente son semillas. De todas formas, queremos tener y bueno, no sé, ¿quieren presentarse ustedes? ¿Quieren decir algo? Hemos traído algunos ingredientes para allá atrás hay farina, farofa, tapioca, pupí, muchas cosas. Bueno, hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por permitirme compartir y expandir sí, como el transitar que he tenido alrededor de más o menos 5 años. Mi práctica me atraviesa a mí como desde los lugares que he vivido y he habitado, los paisajes, a través de procesos de transformación desde elementos de actividades también me ha generado mucha curiosidad cómo a partir de ciertos procesos puedo llegar a materiales que pueden completar un ciclo de vida. Hoy vengo a compartir desde la comunidad un material que es un biofilm. Aquí van a poder ver algunas muestras. La idea es que hagamos un material muy conciso como este de acá, podría ser un plástico que tiene, o sea, que me lleva a mí también a pensar desde la cotidianidad se pueden generar materiales que se vuelven sensibles al momento en que empezamos a jugar con ellos y con los procesos de su formación. Y aparte de eso, pues también nos habla como de la crisis de lo que consumimos a diario, que pues ya está completamente normalizado de que podemos consumir de forma fácil, pero que si observamos más y si somos un poco más cuidadosos, podemos generar otras dinámicas, sí, con el mundo y como con todo lo que nos rodea, ¿no? Somos la yuca, los almidones, el sacú, ahorita que hablamos del sacú también, pues me parece bello. Yo vengo de Boyacá y hay muchas plantas, hay muchas raíces que han estado, pues, de pronto en el olvido o simplemente utilizadas en cosas, pero si uno indaga más en sus propiedades, como en la mano que esconden, se pueden generar unos procesos pues, muy especiales y también que cumplen como con ese ciclo de volver a la tierra y desintegrarse. Entonces, bueno, mi propuesta es que aprendamos sobre una receta para poder muy
muy similar a un plástico, y también estos filamentos que me parecía como muy lindo de los muros de allá en Indonesia, porque vamos a hacer como algo similar, generar un entramado, y ya, como generar redes a partir de esta receta. Entonces, tenemos que lo más lindo de mi proceso ha sido tener un encuentro un poco más como hacia el juego con estos materiales. Bien, entonces tendremos 2 estaciones. Vamos a estar hasta las 10, tarda mucho tiempo, pero veremos cómo lo hacemos. Tendremos 2 estaciones, una comestible y otra material. El material será jardín. También tenemos posibilidad de hornear algunas cosas. Instalado todos los y en la cocina y en esta mesa tenemos comestible. Entonces, bueno, la idea es que movamos el culo y pues que nos vayamos. Para esta sesión de pena la fruta de guava, luego romper y ya.